tantos casos no se ha decretado, por ejemplo, una alerta epidemiológica y sí estamos en un aviso epidemiológico? Bueno, le vamos a preguntar al que sabe. Tengo la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es director de disciplinas clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Doctor Héctor Raúl, qué gusto saludarlo. Carlos, de igual manera, un gusto y un placer estar en tu programa, como siempre. A ver, Héctor, ¿por qué no nos aclaras esto que tenemos confusiones? Escuchamos ya muchos casos, sin embargo, el Comité Epidemiológico recomendó solamente un aviso epidemiológico en el caso del dengue. ¿Por qué no nos explicas? Bueno, primero hay un asunto normativo. Lo establece la Secretaría de Salud Federal a través de su Dirección General de Epidemiología, y existen publicados lineamientos para la emisión de alertas epidemiológicas. Las alertas epidemiológicas habitualmente son reservadas para ser dictaminadas por el ámbito federal. Particularmente en un caso como el que se está viviendo en este momento, en que el dengue está siendo un problema de salud pública en todo el país por el número de casos que se están presentando y que están afectando predominantemente a 5 estados de la República Mexicana, pero realmente todo el territorio nacional ha venido teniendo un incremento, en algunos casos hasta 3 veces más con respecto al año anterior en el número de casos de dengue. Entonces, es la autoridad federal principalmente la que estaría en capacidad de dictar una alerta epidemiológica a través de lo que se conoce como el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Está establecido en una normatividad. Ahora, claro que sí estamos viviendo un problema muy serio. En el estado de Jalisco ya se han tenido alrededor de 3.500 casos confirmados, pero existen más de 16.000 casos como probables. Esto ha rebasado en el triple el número de casos que fueron reportados para la misma semana epidemiológica en el año 2018, Carlos. Ahora, déjame regresarme un poquito, Héctor, respecto a los datos que tú nos acabas de proporcionar, en el sentido de que es un protocolo que tiene que definir la autoridad federal, pero ¿qué criterios o qué casos específicos tienen que ocurrir para que se pueda decretar la alerta epidemiológica? Mira, de hecho, ese documento que son los lineamientos para ese propósito establece como punto número 1, y si me permites, podemos darle lectura textual a estas situaciones para la emisión de alertas. Como punto número 1, la aparición súbita de riesgos que requieran intervención inmediata por representar potencial daño a la salud de la población, como el caso de exposición humana a sustancias tóxicas o a otro agente o sustancia. Luego, el segundo punto, ocurrencia de brotes independientemente de su naturaleza o causa y de padecimientos transmisibles o no. El tercer punto, identificación de enfermedades de declaración obligatoria, como casos de cólera, sarampión, fiebres hemorrágicas, poliomielitis, entre otras. El siguiente punto, enfermedades relacionadas con liberación intencional de agentes químicos o biológicos. El siguiente, y este es el penúltimo, padecimientos que sean de elevada trascendencia y vulnerabilidad a la salud de la población, como influenza estacional o aviar, peste o fiebre amarilla.
Y el último, las que consideren los titulares de los comités de vigilancia epidemiológica en el ámbito estatal y nacional. Si tú me preguntas, y con lo que está ocurriendo con el dengue, se reúnen estas situaciones para emitir alerta, bueno, el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica sí debe estar en este momento ya valorando fuertemente la situación de emitir una alerta epidemiológica, porque si estamos, por ejemplo, en una situación de ocurrencia de brotes y estamos en la situación de enfermedades que están representando un daño potencial a la salud de la población. Ahora, el asunto con las alertas, Carlos, se valora mucho y se analiza mucho por varios motivos, porque también hay que recordar que el ámbito internacional juega un papel importante. Por ejemplo, cuando se dicta una alerta epidemiológica en un país, las organizaciones de la salud internacionales como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, pueden emitir recomendaciones, por ejemplo, para que se deje de visitar a un país por motivos de dicha alerta, y entonces ahí pueden ocurrir, digamos, afectaciones, por ejemplo, al turismo, a las inversiones internacionales, etcétera. Entonces, también hay que considerar esos factores, pero el caso del dengue definitivamente en este momento es un serio problema de salud pública. Bueno, al margen de lo que pueda decir el comité más adelante, en tu opinión muy personal, ¿se reúnen los criterios para emitir una alerta? En mi opinión muy personal sí, Carlos, en mi opinión muy personal sí, y yo paso entonces a un siguiente aspecto. ¿Qué significa o qué sigue después de una alerta? Bueno, lo que sigue es precisamente una serie de acciones orquestadas, perfectamente sistematizadas, desde el ámbito federal, estatal, municipal, jurisdiccional y local. O sea, esos son todos los niveles para un actuar conjunto en aras de resolver un problema de salud pública. Claro. Eso es número uno. Y número dos, bueno, evidentemente que se deben destinar recursos económicos suficientes para el abasto de medicamentos, el abasto de insumos para la salud en general. Y bueno, en este caso en particular en que estamos hablando de dengue, las instituciones de salud no tengan déficit de personal, que no tengan déficit de insumos para la atención y, por supuesto, todo lo requerido para el control del vector transmisor de la enfermedad, que como sabemos requiere también de mucha acción de la sociedad, de mucha acción comunitaria. Claro, Héctor, déjame hacerte una última pregunta nada más. A ver, hay, según datos que veíamos en las páginas oficiales, 21,000 casos ya por dictaminarse en Jalisco de enfermos que pudieran tener dengue, pero no se ha confirmado oficialmente. Pero luego cuando vemos que hospitales particulares atienden a muchos pacientes, en lo particular vamos y generan ellos el diagnóstico de un dengue que luego no se reporta a la autoridad federal, ¿estaríamos ante una cifra negra que podría ser más elevada? Bueno, estás diciendo algo muy importante, Carlos, porque el dengue es una de las enfermedades de reporte epidemiológico obligatorio. Entonces, si en el ámbito privado, es decir, fuera de las instituciones públicas, se están diagnosticando casos y no tienen un reporte oficial, pues eso nos lleva a subregistro y por lo tanto efectivamente a no tener cifras reales de lo que está ocurriendo en este momento.
Es importante tu reflexión en ese sentido, porque efectivamente todos los niveles, tanto públicos como privados, tenemos la obligación de reportar los casos de dengue como de otras enfermedades de reporte obligatorio. Esta situación nos llevaría, y no quiero ser alarmista, a que pudieran darse también más muertes que las 2 que se han admitido hasta ahora. Bueno, lo que tengo entendido también es que en este momento pacientes que podrían haber estado en esa situación están siendo analizados para determinar si fue el dengue la causa de la muerte, y tengo entendido que hay alrededor de 15 defunciones en espera de resultados de laboratorio para definir si fue dengue la causa de la muerte en el estado de Jalisco. Es correcta también tu observación. Muy bien, doctor, pues como siempre le agradezco que nos aclare estos datos y sobre todo, tampoco se trata de alarmar a la población, pero sí precisar algunas informaciones en torno a cuándo debe de decretarse una alerta epidemiológica. Yo le agradezco que haya tomado la llamada. Y efectivamente, Carlos, uno de los grandes objetivos tanto de una alerta como de un aviso es precisamente ese, que la población tenga mucha información para actuar en consecuencia, y aquí recordarle a la población también lo que tenemos que hacer desde nuestra propia casa, en nuestro propio entorno, para mantener libre de cacharros en donde se reproduce el vector responsable de la transmisión de la enfermedad. Así es, basta una corcholata para que ahí se reproduzca, ¿no? Por ejemplo, claro. Muy bien, doctor, como siempre, un gusto. Gracias, Carlos, un abrazo, un gusto saludarte siempre. Héctor Raúl Pérez Gómez, director de disciplinas clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Bueno, vamos a más información realizada.